Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí en el 20 aniversario del CAC Málaga. Bueno, hace un par de semanas Fernando me llamó y me dijo, pues voy a ir a dar una conferencia sobre el arte contemporáneo. Específicamente voy a hablar de pintura en su vertiente postmodernista. Me alegré muchísimo porque era una oportunidad para todos nosotros de poder recibir este tipo de información y de la forma además que lo hace él, que es de una forma amena, divertida y en la que todos vamos a aprender muchísimo. La idea me encantó pero bueno, al rato empezó a reírse y le dije que por supuesto yo no me iba a perder la conferencia, que estaría en primera fila aplaudiendo como una gran fan. Y él empezó a reírse y me dijo, pues tú vas a ser la que mejor vas a escuchar la conferencia. Y le dije, ¿por qué? Se me heló la sangre. Porque justamente era yo la que iba a presentarla. Bueno, después de pasar unos momentos en blanco, en un segundo pasé de la seguridad del espectador a la responsabilidad del actor. Mi vida durante estas 2 semanas se ha convertido en un monólogo del Club de la Comedia. Pasaba de la euforia al pánico, ¿no? Pero bueno, los amigos son los que nos ayudan en todos estos momentos. Llamé a Pilar y le dije, por favor, pásame el currículum de Fernando, a ver qué puedo hacer yo con esto. Entonces pensé que la cosa no podría ir por ahí, porque vosotros a quien realmente queréis escuchar es a Fernando, no a mí. Claro, que sentarte con alguien al lado que ha recibido una de las medallas más importantes que hay, que es la que le ofrecieron en su pueblo Torrelavega, su ciudad natal. Bueno, no quizás la más importante, quizás la más importante fue la de la reina Isabel II, ¿no? a la que pude asistir, porque en esa época ya los conocíamos, no como cuando le nombraron malagueño del año, que ahí solamente lo veía en las revistas, ni tampoco cuando le dieron el premio Mediterráneo de Cultura o el premio Estrella Fánica. Yo simplemente veía a este hombre en la prensa y decía, pero este señor que ha venido hasta aquí a atraer a los artistas que yo veo normalmente en las revistas extranjeras, porque no eran ni nacionales, que voy a comprarme a Calle Larios, ¿quién es este señor? Claro que yo en esa época estaba criando y no tenía tiempo de ir al museo, pero empecé a ver que algo cambiaba, porque el CAC Málaga, que ya lleva 20 años aquí, fue uno de los primeros, que empezó a situar a Málaga en el circuito internacional del arte. Efectivamente, fue una gran apuesta de nuestro alcalde, Paco de la Torre, que se arriesgó a apostar por una forma de ver la vida y el arte un poquito más arriesgada que a lo que estábamos acostumbrados. Todos los premios de los que he hablado celebran que este museo comenzó lo que ahora mismo conocemos como algo consolidado, que es la figura de nuestra ciudad como una de las ciudades culturales más importantes no solo de nuestro país, sino de Europa. Ya no tenemos que coger un avión para ver una buena exposición, ya cuando yo estoy en cenas con gente que no es nacional ni local, conocen a la mayoría de la programación y vienen aquí a ver la programación del CAC Málaga, de todos los artistas que han pasado por aquí. Bueno, otro de los proyectos que también ha rehabilitado la zona fue el proyecto Maus, que dirigió Fernando y que comisariado por Fer Francés, que trajo a muchos artistas internacionales de otro tipo, que estaban naciendo, bueno, integrándose en el mundo en ese momento, como Baby, Face o Roa, y solamente hace falta dar una vuelta por aquí, por la zona del Soho, para ver cómo ha cambiado todo esto desde entonces. Fer siguió su camino de forma independiente y ahora mismo dirige la Galería Beta, que es uno de los proyectos culturales más innovadores que conozco. ¿Cuáles artistas han pasado por el CAC Málaga? Pues, madre mía, pues Gerard Richter, Louis Bourgeois, Alex Weiner, Luc Tuymans, Borremans, Raymond Pettibon, Alex Katz, Kapoor, Paul McCarthy, Abramovic, Tracy Emin, Nara no me acuerdo, ¿sí? Nara, Barcelona, es que se me escapan. Pero lo que no olvido, y de verdad se me ha quedado en el corazón, es ver a los artistas locales
hacerse fotos con sus ídolos, poder hablar con ellos. Esto ha contribuido que no solamente el CAC sea un museo donde venir a ver arte, esto ha contribuido que el arte se contagiara desde aquí hasta toda la ciudad, la provincia y el país, porque viene gente continuamente a visitar sus exposiciones. ¿Qué más puedo decir? Pues muchas cosas, pero vosotros venís a escuchar a Fernando y, por supuesto... Ah, bueno, sí, hay un dato que no os puedo olvidar. ¿Cuál es el único museo de España que ha vendido una exposición a la Tate Gallery de Londres? Bueno, supongo que sabéis la respuesta, el CAC Málaga. Vale, y como ya quiero empezar para que Fernando empiece a hablarnos sobre lo que ha venido a hablarnos, porque yo no me quiero ir de aquí sin saber si soy postmoderna o no, Fernando. Adelante, Fernando, el CAC es todo tuyo. Y gracias a ustedes por estar aquí. Y gracias a Málaga por esos 20 años de confianza a este proyecto, que ha sido, bueno, sin lugar a dudas, el proyecto en el que más me he implicado en toda mi carrera profesional. Y es algo que yo no hubiera podido hacer sin el equipo que está en este museo, ¿no? Desde Elena Juncosa o Pilar, que están desde hace 20 años conmigo, entraron a trabajar antes de ser inaugurado el museo, pues hasta Anaí, que es aquella chiquita que está allí, que se llama Ana y González, que es una de las últimas en llegar, ¿no? Porque los proyectos se les puede ocurrir a una persona, pero son irrealizables si no tienen un equipo cómplice y sin alguien que los avale. Y yo realmente, a lo largo de los años, me he sentido muy consentido, ¿se puede decir la palabra? Como un niño consentido por el ayuntamiento, ¿no? Que me ha dejado siempre y en todo lugar, en todo momento, pues hacer lo que yo quería. Y solamente no me voy a extender en esta parte de los agradecimientos, pero contaré una anécdota muy breve para que se den cuenta de por dónde van los tiros. Cuando a mí se me cita para dar los nombres de quién podía dirigir el CAC. Yo traje una lista de 6 nombres, 3 de primera fila que había que fichar y 3 de segundo nivel, subdirectores, chef curetos, que podían dar el salto por su experiencia y tiempo a ser directores de museo, ¿no? Como 2 perfiles, ¿no? Y claro, la que me tenían un poco jugada era de que, bueno, muy bien, has hecho un trabajo excelente, te lo agradecemos, pero es que queremos que lo hagas tú. No, porque yo no lo tengo en mi concepción, yo estoy en otras cosas. Yo en aquel momento producíamos exposiciones para todo el mundo, tenía 80 personas trabajando conmigo, o sea, no encajaba, ¿no? Pero así todo ellos me medio engañaron, ¿no? Y entonces hubo algo que caracteriza muchísimo al alcalde de esta ciudad, ¿no? Aunque había habido un concurso al que solo yo me presenté, porque solo yo me presenté, pues seguramente si se hubiese presentado otro, se lo hubieran dado otro. Bueno, pues cuando tenía que firmar, porque ya estaba adjudicado, llamó al director del Reina Sofía. En aquel momento era Juan Manuel Bonet. Y con un bolígrafo en la mano y el documento que tenía que firmar abajo, no se atrevió y le llamó. Oye, hemos decidido sacar esto a concurso, ¿tú qué opinas? Dice, hombre, pues opino que no pasa nada. Que hay muchos museos en el mundo que sacan a concurso la gestión y la dirección y que únicamente depende siempre de quién lo vaya a hacer. Dice, es que el que está en el papel es Fernando Francés, y el otro le dijo, no pasa nada. Entonces, perfecto. Cuelgan el teléfono y Juan Manuel me llama. Bueno, me avisan, me llaman al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Me avisan, oye, ya está esto firmado, ya puede estar. Para esto la prensa se había enterado, como hacen siempre, yo no sé cómo lo consiguen, y me había llamado una periodista y me había dicho, ¿es verdad que tú vas a ser el director? Y yo le había dicho, no. Y a los 2 días era que sí. Entonces me volví a llamar y me dice, me han mentido, digo, es que uno no tiene derecho a ser infiel consigo mismo. Bueno, pues Juan Manuel me llama y me dice, oye, ¿que vas a ser el director de esto? Yo todavía no podía decir que sí, porque me había pedido confidencialidad, pero es que claro, lo sabía por el alcalde. Y yo, no, que va, nada de eso, no hay nada. Dice que sí, que yo lo sé, que es un duro que...
Total, que me dice que me lo ha dicho el alcalde. Digo, ah, vale, pues entonces te lo ha dicho él. Pues bienvenido. ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije, voy a traer a los artistas que a mí me interesan. Creo que los grandes proyectos es porque alguien ha tenido una capacidad visionaria, errónea o no, al gusto de todo el mundo, al gusto de pocos, pero singular. Y dice, ¿quién vas a traer? Yo, pues mira, voy a traer a los que me gustan, a Gerard Richter, a Luis Bourgeois, me corta y no me deja seguir hablando. Y dice, mira, yo he sido director del Iván de Valencia, soy director del Reina Sofía, no gastes energía en lo que es imposible. E imposible no hay nada. La prueba es que esos dos artistas se pusieron en el primer año de vida del museo. Entonces quiero decir que yo estoy muy agradecido a esta ciudad que nos ha dejado hacer un proyecto y nos ha dejado desarrollarlo. Y eso es lo que yo creo que en gran medida pues, ha marcado la diferencia entre este pequeño centro de arte de provincia y pues los grandes centros que manejan presupuestos bueno, pues a veces infinitamente superiores, ¿no? Y dicho esto, ¿por qué se tituló? Bueno, obviamente es por el homenaje a este señor que se llama Woody Allen y que alguien me ha confundido conmigo cuando yo era joven. Yo era aún más feo que él cuando era joven. Entonces, él, saben todos ustedes, supongo que él tiene una película que es todo lo que siempre quiso saber sobre sexo y nunca se atrevió a preguntar. Y hay mucha gente que quiere preguntar cosas sobre arte y o bien no hace las preguntas adecuadas o bien no se atreve por pudor. Bueno, yo voy a hablar de un tema muy concreto, pero luego pueden preguntar lo que quieran, que seguro que no sé la respuesta. Y dicho esto, ¿de qué voy a hablar? Bueno, pues voy a hablar de lo que a mí más me ha interesado durante todos estos años, que ha sido la pintura. Durante tiempo, otros museos de nuestro entorno hablaban de política, hablaban de los cambios sociales, hablaban de las instalaciones en las herramientas, o del vídeo, o de lo conceptual, de lo que está de moda, o mejor dicho, de lo que estaba de moda. Y cuando estaba de moda eso, pues a mí ya me aburría. O sea, difícilmente he conseguido emocionarme con un fotógrafo. Puedo entender su valor, puedo entender su valía, pero casi siempre me han... Bueno, hablamos de los Becker y me pliego a su mirada del mundo, ¿no? Pero en otros muchos casos yo he entendido siempre que ciertos artistas eran escritores de ensayo frustrados, ¿no? Que lo que realmente querían era escribir una novela no un ensayo, o meterse en política, y que sus capacidades intelectuales, sociales, etcétera, no les daba para tanto, y por tanto lo que ha permitido el arte político y social es ocultar la mediocridad. ¿Dónde es muy complicado ocultar la mediocridad? Por supuesto, en esas dimensiones cuando el artista es un genio. Si hablamos de Emile Bayola, es obvio que estaremos todos de acuerdo que es un punto y aparte. Pero ¿cuántos más hay a ese nivel que ocultan su mediocridad simplemente porque la clave es su idea? Si yo decido que esta jarra de agua con hielo representa la transitabilidad de la vida, porque el hierro se va a deshacer hasta desbordarse, y yo soy un artista, nadie me lo puede discutir como validez. Si yo lo que pretendo es algo tan simple como pintarlo al estilo realista, académico, hombre, allá, cuando mínimo tendría que demostrar una cualidad de habilidades, ¿no? Y ya no te digo nada si además me tengo que hacer una pintura que no se haya hecho antes. El vídeo tiene 80 años. El vídeo como arte visual tiene escasamente 45 o 50 años de historia. La pintura tiene 16.000 años de historia. Y hacer algo nuevo cuando un tipo de arte de manifestación creativa, y pasa algo muy semejante con la escultura, tiene 16.000 años de historia, la cosa se complica. Pero es que es además la única que tiene capacidad de conmoverme. Por eso, mientras que otros museos hacían otras cosas, nosotros hacíamos pintura. Claro,
De lo que vamos a hablar hoy es de si nos hemos equivocado o de si no estábamos tan equivocados. ¿Por qué? Porque esto es lo que todo el mundo considera moderno. Prácticamente, cuando Marcel Duchamp decide que eso es arte porque él lo firma y le da un protagonismo absolutamente novedoso al objeto, a la decisión del artista por encima de cualquier otra consideración, lo que está haciendo es un hecho de modernidad. Está haciendo algo que empezó ¿cuándo? ¿Con las vanguardias históricas? No, empezó muchísimo antes. ¿Cuándo ha empezado la modernidad? Podremos marcar detalles, y luego entraremos en algún ejemplo concreto de que, con raras excepciones, la modernidad tenía límites. Pero hay un hecho irrefutable. Hay 3 momentos en la historia que cambian la percepción del mundo, ¿no? Desde luego, la Revolución Francesa es un elemento que no se nos puede escapar. La Revolución Francesa cambia lo productivo industrial de lo artesanal a lo industrial, obliga a ir a la gente del sector primario al sector industrial, porque las ciudades necesitan población para trabajar en las fábricas, mejora el nivel económico de la población y eso hace que la gente pues empiece a pensar por primera vez, aunque se desarrollaría años después, en lo que todos conocemos como el estado de bienestar. Ahí empieza a cambiar algo en lo económico y también en lo social. La segunda cuestión vital, junto a la Revolución Industrial y junto a la Revolución Francesa, que lo que cambia es una cuestión muy simple, es el poder. Si algo cambia, la Revolución Francesa es que antes el poder estaba en las manos de la nobleza, de la monarquía, y pasa a estar en manos del pueblo, de la burguesía. Y la burguesía empieza a tomar posiciones, en algunos casos estrictamente políticos, en otros casos estrictamente cultural. Y la tercera razón es algo que a mí me parece aún mucho más importante, que es la Ilustración como una revolución cultural. La población empieza a pensar que teniendo cultura, sabiendo, aumentando su conocimiento, mejora su calidad de vida y no solamente eso, mejoran muchas más cosas, mejoran la relación entre las personas y tal. Ahí empieza la modernidad. Y la modernidad va a ser como una sombra alargada que se va a proyectar durante bastante tiempo. A la velocidad que cambia el mundo, durante mucho tiempo. Fíjense si se prolonga durante tanto tiempo que cuando los simbolistas dicen, bueno, yo lo que quiero es que se entienda lo que pinto. Los impresionistas dicen, bueno, no, lo que decían los pintores naturalistas de la escuela de Barbizon de vamos a representar la naturaleza tal como la percibimos, no, tal como a mí me afecta. Y así se van superponiendo una tras otra todas y cada una de las vanguardias históricas que todos ponderamos, valoramos, conocemos, etc. Incluso hasta el momento en el que un tío dice, no, es que esta jarra es arte porque yo lo decido. Y eso es moderno, ¿vale? Pero es que va a pasar algo que va a cambiar todo este escenario. Y es que lo que considerábamos moderno, la modernidad, y no el modernismo que ha dicho mi presentadora, que yo no voy a hablar de modernismo, porque eso no dejaba de ser otro movimiento dentro de esos movimientos raros, rápidos, y que todos pretendían encontrar la verdad que no existía. Lo que verdaderamente ha demostrado la historia es que esto que hemos considerado moderno ya no lo es. Esto es antiguo. Todo lo que es moderno se basa en unas normas de la academia. Y la academia es la que se va adaptando. Todo lo que sea académico se rige por unos parámetros filosóficos, sociales, culturales, estéticos y, por tanto, a unas normas. ¿Qué sería lo opuesto a la academia? ¿Qué sería lo opuesto, digamos, a lo moderno? Hombre, el comunismo
El comunismo quiere que todo sea como ellos dicen y no permite el cambio, no permiten las decisiones. Si me apuran, la democracia sería un primer gesto de revolución ante lo que opinen otros. No, no, la opinión es de todos. No, no, la opinión es la que nosotros damos y se sigue el pensamiento único. Eso es la academia. Por eso, por ejemplo, todos los regímenes totalitarios estaban verdaderamente casi siempre en contra de lo que hacían los intelectuales o los artistas, porque es que ellos iban a su bola, no hacían lo que dictaba el poder, no hacían lo que dictaba la academia. Cada vez que hablo de academia hablo de normas, ¿vale? ¿Y qué ocurre en un momento determinado? Pues ocurre en un momento determinado que un grupo de filósofos, de literatos y de artistas, no había cineastas porque llegaron más tarde, no había autores dramáticos porque se apuntaron a este carro más tarde, se dan cuenta de que esa modernidad que se había estado defendiendo había fracasado. ¿Por qué? Porque en solo 40 o 50 años Europa había vivido 2 guerras mundiales. Y se había dado tantísimo poder al valor de lo local, entendido como nacionalismo, que había creado una serie de conflictos políticos de discusión insalvable. ¿Qué había hecho la modernidad para fracasar? Porque si hoy en día estamos rozando una tercera guerra mundial, camuflada, pues es porque algo no estamos haciendo bien. Y entonces los artistas y los filósofos dijeron, bueno, pues si algo no estamos haciendo bien, hay que cambiar los parámetros, tenemos que dejar de ser modernos. Y se empiezan a postular hacia algo que no es moderno. Y todo lo que no es moderno es lo que viene después, lo que es postmoderno. ¿Y por qué empiezo con Aresca? Bueno, pues empiezo con Aresca por varias razones. Primero porque significa el fin de la abstracción, como un momento de poder dentro del mundo del arte extendido en el mundo. O sea, si algo tenía verdaderamente poder en los años 60 eran los expresionismos abstractos americanos, ¿no? Y en paralelo el pop. Pero resulta que Aresca había cogido elementos que a veces eran abstractos, que a veces eran del pop con los colores planos, que a veces en los gestos tenían que ver con el expresionismo figurativo, pero que a veces hablaba de cosas que no eran de carácter político como hacían la mayoría de los artistas pop, como hacía por ejemplo Andy Warhol, sino que hablaba de cosas cotidianas, de retratar a su mujer, o de unas personas en la playa. ¿Cómo? Espera, que esto no es culto, que esto... ¿cómo? ¿Que no es culto? Pues entonces me interesa. ¿Por qué? Porque de alguna manera los primeros pensadores postmodernos empiezan a poner en tela de juicio todo lo que es el pensamiento serio. Y si usted escribe una novela, no me interesa. Y si tarda mucho en escribirla, me interesa menos. Y si usted es un filósofo, probablemente esté equivocado. Porque hay muchos parámetros que si no encajan dentro de sus parámetros políticos o filosóficos, los está anulando, pero para nosotros también tienen poder y tienen interés. Entonces, Aresca es el primer artista, pintor, que empieza sutilmente a mezclar en su obra algunas de estas consideraciones. Pero no solamente él en Estados Unidos. El posmodernismo empieza al mismo tiempo en muchísimos sitios. En España tuvimos lo que se conoció como figuración de los 70. Ojo, hay anécdotas como que precisamente un medio malagueño de Tarifa, Chema, como desaparecido recientemente, que estaba en Estados Unidos, trae un catálogo de Aresca. Ese catálogo de Aresca se lo iban pidiendo todos sus colegas. Ese catálogo de Aresca iba de estudio en estudio en Madrid, rotando por Carlos Alcolea, por Broto, por todos los pintores que en aquel momento Luis Frangello, todos los que en aquel momento estaban pintando, se prestaban durante unas semanas el catálogo y pintaban con las páginas del catálogo de Aresca abierto. El catálogo, como tenían las manos pintadas, iba engordando de tamaño.
iba engordando, y la última vez que se vio, porque el catálogo desapareció y sería una muestra, sería una pieza de museo, ya no se podían abrir las páginas porque estaban pegadas por la pintura de los pintores que habían ido marcándolo. O sea, que había influido tanto a Lescat que había sido el artista clave para muchos de los pintores, por ejemplo, de la figuración española de los 70, o madrileña, también se la conoce, ¿no? Pero el simulacionismo, el superflat, la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo alemán, todos estos momentos, he dicho neoexpresionismo, neo, miren ustedes, cada vez que ustedes oigan la palabra neo, y sea de nuestro tiempo, eso es posmoderno, no es moderno. Y entonces, claro, recientemente hemos oído cómo en política se hablaba de neoliberalismo, pero probablemente sea el liberalismo de toda la vida con fundamentos actualizados. ¿Y por qué? Porque los liberalismos actuales se distancian en no ser tan rígidos como los de finales del siglo XIX, algo que Málaga sabe mucho del liberalismo. Si alguna ciudad sabe algo de liberalismo en España, es precisamente Málaga, abriéndose a otros parámetros que teóricamente pertenecían a ideologías políticas distintas. Por eso se considera neoliberalismo y por eso es posmoderno, porque no se atiende a las normas de una conducta establecida para lo que se supone que es un pensamiento político concreto. Hay una condición posmoderna, que es la de Jean-François Lyotard, y bueno, hay más, la sociedad del cansancio de Chung Han, ¿saben? El gran filósofo coreano, que es profesor en Alemania, que, aunque tienen unas bases marxistas, sí entienden ya que la sociedad de lo occidental se ha puesto en crisis, ¿no? Y si se ha puesto en crisis, hay que plantearse que el arte no es ajeno y que, por tanto, tenemos que entender la mezcla de ideas, la mezcla de temas, la mezcla de conceptos como algo verdaderamente fundamental para entender que rompemos con la academia definitivamente. ¿Y qué incorporamos? Incorporamos, como David Saleh, la cultura popular, el eclecticismo, la hibridación, entendida desde un parámetro creativo y no estrictamente biológico, la mistificación, la repetición de elementos, la mezcla de conceptos, la mezcla de estilos, todo dentro de un mismo cuadro. O sea, nos volvemos irreflexivos. Eso es la posmodernidad. Y convivimos con ello, pero no nos damos cuenta de lo que eso supone. Hay la aportación de una serie de elementos que no son propiamente del arte, que son colaterales al arte, como el diseño, como la moda, como el cómic, como el graffiti incluso, y lo incluyen ciertos artistas dentro de su propia pintura. Ahí se está hablando de un tipo de lenguaje distinto, de una filosofía distinta. Y esto, que nos podría parecer algo insólito en los años 30, 40, 50, tenemos que esperar realmente a partir de los 70, cuando estos primeros pintores, Eric Fils, que pasó por el Centro de Arte Contemporáneo, David Saleh, Lescat, han pasado todos, sin darse cuenta mucha gente aquí, que estaba pasando el origen de la nueva modernidad, que es la posmodernidad. Esto era realmente novedoso, pero de alguna manera siempre hubo posmodernos en cada momento. ¿O es que a ustedes esto no les parece posmoderno? Esto obviamente es un detalle dentro del cuadro, como se da cuenta, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este cuadro? Por supuesto, el pintor está pintando a su retratado de espaldas. Debería de estar... cuando estamos viendo ahí a la avenida, deberíamos de estar viendo su pelo, porque el pintor está detrás de ella, ¿no? O sea, si yo te estoy pintando a ti, te veo la cara, pero si estoy detrás de ti, veo tu espalda. Pero si lo que tengo detrás también sale reflejado, es porque realmente yo estoy pintando mirando un espejo. Todo eso, esos juegos de espacio, esos cuadros dentro del cuadro, nos recuerdan muchísimo a los de David Saleh. Aquí hay expresionismo, abstracción, cubismo, realismo, hay sexo, hay cotidianidad, hay elementos que nos parecen absurdos como un balde con ropa,
Pero aquí, ¿qué otra cosa hay que realmente es innovador y yo diría que transgresor? Es que por primera vez en un encargo, en toda la historia del arte, el artista se mete como parte fundamental del cuadro. Oiga, que le estoy contratando para que me pinte a mí, no para que haga usted un autorretrato. Pero no solamente hace un autorretrato, él se posiciona por encima de todos los retratados. Él está diciendo, aquí lo importante soy yo. Quizás el cuadro que está pintando, que lo vemos de espalda, ni siquiera sea el mismo de las Meninas. Quizás esté en blanco ese cuadro. Entonces, esto ha ocurrido en muchos más casos. La revolución silenciosa se ha dado no solamente en literatura, sino que se ha dado en muchos momentos. Y a mí me gustaría empezar a hablar de esta revolución con artistas, pom, 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 como una metralleta, que son no todos muy conocidos, pero que todos han aportado cuestiones. La primera es Catherine Bradford. Catherine Bradford, que bueno, este es una de sus famosas nadadoras, que se mueve entre la abstracción y la metafísica, que manifiesta permanentemente su independencia a los cánones, se preocupa por los dictados de género, dice, bueno, esto es novedoso, si todo el mundo está hablando ahora de los géneros y tal. No, esta mujer tiene 90 y tantos años y lo hacía ya hace 50 años. Y por tanto, además lo hacía desde una perspectiva de la ilógica, de lo ilógico, que era su propia lógica, pero era un poco como Frida Kahlo, ¿verdad? Tenía una lógica absurda y del humor, ¿no? Y eso a mí me parece algo verdaderamente novedoso, ¿no? O Hermann Hesse, que ha pasado por el CAC, que mezcla en su obra aspectos, en este cuadro, ¿no? Verán ustedes que hay algo que no encaja, este personaje con este barco que tenemos delante, que mezcla arte y literatura, que mezcla, esta parte de aquí tiene una clara influencia del esnavisme, es un movimiento del grupo francés, la imagen de este dandy masculino, prácticamente romántico, ¿no? Está dándole una importancia por ejemplo, a todo el asunto de la homosexualidad, pero con protagonismo importante dentro del cuadro. O sea, lo romántico ya no es el paisaje, lo romántico es ¿cómo se diría? La aceptación de su sexualidad. Y eso sí es transgresor. Como es transgresor, a veces los movimientos entre distopía y utopía, navegando en territorios aparentemente inocentes, pero que todos guardan una dimensión social, ¿no? En este cuadro que estamos viendo de Jules de Valincourt, él, de alguna manera, como es, trabaja sobre las dimensiones sociales, sobre los estatus cambiantes, ¿no? Hay algo en Jules de Valincourt que podríamos encontrar en otros muchos pintores, en otros muchos artistas, quizás no con la, entre comillas, delicadeza de este cuadro. Podría haber buscado un cuadro quizás más rotundo, ¿no? Pero en el fondo él lo que está hablando es de una espiritualidad que subyace dentro de su propia autobiografía. Está hablando de sí mismo. Es algo que ha hecho Sudham Gupta, es algo que ha hecho William Kendrick, es algo que ha hecho, yo qué sé, John Bock. O sea, son artistas que utilizan su propia experiencia vital para exponernos un contexto externo. Y eso también lo ha hecho Ben Slenser, un artista que recientemente estuvo en el CAC. Una poética que oculta un viaje interior. Y esa poética es una poética en el siglo que vivimos, en el momento político en el que vivimos, en el momento social en el que vivimos. Vivimos en un momento de guerra, vivimos en un momento de crisis estructural. Y que un pintor de hoy
se dedica a pintar muchas veces la soledad, es verdaderamente transgresor, es lo opuesto a la norma. Lo suyo es que estaría pintando, no sé, las ruinas de las ciudades de Ucrania. Eso no nos sorprendería a nadie, pero esto sí. ¿Y esto es un problema solamente de un artista belga? No, este es un asunto que afecta a pintores de nuestro entorno, como Abraham Lacalle. Abraham Lacalle juega, es verdad, que con aspectos mucho más irónicos, con un cierto sarcasmo, ¿no? Esa fachada de esta casa que se sostiene con unas vigas como temblando ante una tempestad. Bueno, nos habla de muchos movimientos sociales, fundamentalmente del siglo XX, pero son verdaderamente las referencias de un eco de la relación de lo exterior. Hay como un arrepentimiento, como un pentimento, que dirían los italianos, ¿no? Y en la propia historia del arte existe el pentimento, ¿no? Cuando un artista pinta una cosa y se arrepienta, ¿no? Hay una obra, precisamente, que es un pentimento del Roto, el famoso dibujante de la prensa española, donde un árbol que un talador, un leñador ha cortado, y cuando se está casi cayendo el cuadro, el árbol, él se arrepiente, pone un hacha para que no se caiga del todo, para sujetarle, como hace Abraham Lacalle, sujetando la fachada de algo que fue y no existe. Ese arrepentimiento es irónico, porque el mundo no lo podemos sostener como está. Y hay un gesto digamos, de profunda distancia entre un sector del arte y lo que pasa en el mundo. Es una forma de protestar, no como la de los artistas políticos, que su discurso es meramente periodístico, a mi criterio. Es algo mucho más romántico. Es como Friedrich Kunat, que es el último artista que ha estado en acá. O sea, esa jirafa, absorbiendo una Coca-Cola desde la altura de su atalaya, es de un cachondeo que provoca, no sé, que provoca la ironía. Pero dense cuenta que como el otro Friedrich, el Dietrich, el del romanticismo, lo está haciendo sobre un paisaje que es puramente romántico antiguo. Es el romanticismo clásico, que hace una jirafa con influencia estrictamente del cómic, con una ironía bebiéndose una Coca-Cola, en un paisaje naturalista, con unos pegotes, si los aprecian en la parte de arriba, que son unos pegotes de pintura tirada, como si fuera, no sé, un expresionista enfadado, ¿no? Esto es posmoderno. Y a veces el artista tiene una posición, estamos muy acostumbrados a ver el artista que se aleja en su estudio, ¿no? Pero es que hay otros que han mamado la cultura de lo contemporáneo desde los orígenes. Jonas Wood es un artista realmente raro, es un artista atípico, es un artista que su abuelo ya era un coleccionista de arte, pero un coleccionista importante. Él se crió viendo en las paredes de su casa Motherwell, Rothko, Frank Stella. ¿Cómo? Hay un pintor que ha podido ver, no en un museo, sino cotidianamente en su casa, eso. ¿Y entonces qué hace? Bueno, pues a él le vuelven a preocupar las cosas que no son vitales, que no son del pensamiento intelectual. Eso que nos obliga a... No tenemos que pensar en lo serio, tenemos que pensar en la vida. Y por tanto le interesa el deporte y le interesan las plantas. Tiene unas escenas de patios donde él pinta sus plantas, esas con las que él convive, escenas cotidianas, a veces más exuberantes, otras veces más tímidas, naturalezas muertas, como en toda la historia del arte. Otras veces él es coleccionista, como su abuelo. Este es de una clase económica muy alta y ya es coleccionista, pero no colecciona obviamente lo de su abuelo. Él colecciona el Roussat
o Alighiero e Goetti, y reinterpreta estas obras. Pero ojo, ¿le interesa el tenis? ¿A alguien más le interesa el tenis? ¿A alguien le interesa el tenis? Y a Michileana. Y es curioso cómo las referencias, Michileana, que también has puesto aquí en el CAC, ¿no? Cómo las referencias de las mezclas, de las conexiones hoy nos permiten interactuar con el pensamiento que está a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? La cerámica, la abstracción, el expresionismo, los movimientos posgeométricos, el retrato, el paisaje interior, la naturaleza muerta, todo ello existe también en Michileana. Y esas relaciones que tiene la memoria actual, porque antiguamente existían los periódicos, existían las revistas, y la gente tenía que ir a ver una revista normalmente a una biblioteca. Luego evolucionamos en España y ya podíamos comprar revistas, pero hace 40 o 50 años se iba la gente a ver las pocas revistas que había. Luego ya se podían comprar en los kioscos. Y luego más tarde empezaron incluso a llegar revistas internacionales. Pero ojo, que de eso estamos hablando de los años 80, de antes de ayer. Y esa huella de conexión de lo visual tiene para mí un artista que es verdaderamente fundamental, ¿no? Que es Wilhelm Sarnal. Wilhelm Sarnal, él sí que ha sabido conectar la influencia de los movimientos históricos que a él le preocupaban, por ejemplo del surrealismo, por ejemplo del naturalismo, del realismo, del pop, pero al mismo tiempo alejándose siempre al mezclarlo todo. Imagínense esa sombra de esa bicicleta que además es irreal totalmente en un mismo cuadro, ¿no? Dándole protagonismo a un elemento que aparece abandonado en esa calle pero que podía estar en un desierto, ¿no? Hay un pragmatismo en el uso de la pintura, pero también hay una intención de darle importancia a la estética, como quizás nunca antes se había hecho. Quizás Magritte y algún otro, pero no era un elemento verdaderamente usado. Ahora sí. Este cuadro de Wilhelm Sarnal con esa poética de esa señora bajando la escalera de ese avión, bueno, a mí realmente me conmueve, ¿no? Este artista además hace otras muchas cosas, hace vídeo, hace cine, trabaja sobre los archivos de imágenes encontradas en revistas, en publicaciones, en publicidad que él ve. Conecta el pasado y el presente en la pintura, no en el ensayo escrito, en la pintura. ¿Y a qué le recuerdan este cuadro? Este cuadro no le recuerda a esto. Estas son Nati y Ana Mari Abascal bajando en 1960 de un avión de Iberia con el glamour y la poética insuperable, ¿no? Captadas por Richard Avedon, y dos sevillanas con el glamour de Estados Unidos. O sea, no había nada más glamuroso viniendo de Nueva York a una feria de Sevilla que esas dos señoras que nos recuerdan la tristeza de esta otra. Esta, la pobre, probablemente pueda ser hasta, no sé, una pobre señora que va a buscar a sus nietos o una señora que va a trabajar ese día en su empresa. Esto tiene otro glamour. Pero ¿se dan cuenta de la conexión de la imagen y de la memoria? ¿Y por qué? ¿Y esto es importante? ¿O es importante cambiarlo y apostar por otras cosas? Yo soy de los que consideran que las cosas que hay que conservarlas. Y que si hay otras cosas importantes las podemos acumular, las podemos sumar. Uy, sumar. No me refiero a eso de sumar, de esa... añadir. Añadir. Bueno, pues ¿saben lo que está pasando en este momento en Estados Unidos? Les invito a buscar en la prensa esta noticia. Los grandes museos americanos están vendiendo arte de pintores fundamentales del siglo XX blancos
para comprar arte de pintores negros, de pintores transgénicos, transexuales o de mujeres. Pero para ello están vendiendo las colecciones de Hopper, de Warhol, de Lichtenstein. O sea, esto se plantea hace exactamente 20 años y a alguien le crucifican. Detroit ha vendido el 80% de las colecciones de arte de sus museos y está reinventando la historia comprando arte actual. ¿Y esto qué significa? Pues significa simplemente que hay algo que se llama posmodernidad. Y que si esto antes no estaba consentido porque dentro de los principios de un museo era aumentar la colección, ahora dicen, no, nosotros ni siquiera valoramos la colección que tenemos. Lo que nosotros queremos es adaptarnos al momento lo más rápidamente posible para demostrar qué es lo que está pasando, aunque las generaciones que vengan se encuentren en una historia del arte distinta. Esto realmente a mí me parece que es tomarse unas licencias que probablemente van más allá del debate político, O sea, tanto en Pensilvania, el BAFA bueno, es que hay varios museos, el de Boston, o sea, hay unos cuantos, ¿no?, que están haciendo. Han empezado estas noticias de 2, pero es que en este momento hay ya 10 o 11 museos que están vendiendo sus colecciones, ¿no? Y en ese vender lo blanco para comprar lo negro, pues hombre, a mí hay artistas que me parecen fascinantes. Kerry James Marshall es un ser verdaderamente excepcional. Está haciendo un tipo de pintura con estas figuras que ven extremadamente negras, mucho más negras que los propios negros, ¿no? El negro, ¿no les recuerdan de alguna manera el negro sobre el negro? El cuadro que está, este negro sobre negro de Malevich. Es que a mí sí me lo recuerda. Es que no le recuerda la parte superior, todo, por ejemplo, a todo el movimiento de los pintores que viajaron expulsados por el nazismo o huidos del nazismo hacia la Black Mountain College. ¿No les parece también que es como de Orozco, de Gabriel Orozco? Aquí, ¿qué está pasando? Está pasando que hay todo un conjunto de ideas y de amontonamiento sobre la realidad de los afroamericanos, pasado por su criba, por su cliché, por su subjetividad, a un ritmo frenético, exagerando lo teatral. No se dan cuenta que hay como... Yo veo a este mago levantando, casi haciendo levitar a este otro personaje, pero donde abajo hay una serie de elementos simbólicos como la serpiente o como el gato negro. Bueno, que verdaderamente me hace pensar que lo importante de todo en este momento es hablar de la raza. Hay otros artistas, que incluso, como no he podido meter tantísimas imágenes, pues podría haber puesto, yo qué sé, Bill Taylor, que fue el primer artista que hizo esto, y que él encontró sus obras, era un preso de una cárcel y encontró una serie de pinturas de un tipo que había pasado absolutamente inadvertido, que se llamaba Bill Taylor, ¿no? Pero esto mismo, reflexionar sobre lo cultural, es lo que hace Roberto Lobo. Es un ceramista de gueto, por decirlo de alguna manera. Utiliza una serie de formas europeas del occidental, como esas tirajas, esas cerámicas de gran formato, con una estética puramente de urban art, de graffiti, de fotos del activismo afroamericano, para pintarlas en ellas. O sea, en esta no aparece, pero en otras aparecen pues Martin Luther King o armas de fuego cuando han asesinado la policía a un negro, o esa parte social, ¿no? Pero, si se dan cuenta, está haciendo un mestizaje entre su preocupación social y el origen de la civilización occidental que podríamos encontrar en Roma. Y ese mestizaje lo convierte en posmoderno. O, imagínense, el trato de Kara Walker
la artista más joven de toda la historia que recibió el premio del Whitney y que también expuso en el CAC. Recibió el premio por primera vez con 39 años, cuando todos sabemos que el premio Whitney es un premio que se da al reconocimiento de una carrera, por tanto es muy difícil tenerlo antes de, yo qué sé, de los 60 años, ¿no? Y ella habla aquí, si se fijan en cada una de esas escenas, hay escenas de sexo, hay escenas de violencia, hay escenas de... pero que siempre o casi siempre hay una felación clara, ¿no?, de la utilización de la esclavitud hasta los límites de la raza como utilizada como violencia de género, la búsqueda de la identidad, el racismo, todos esos elementos aportan ahí. La imagen que ven aquí, esta imagen, es la instalación que pintó aquí precisamente en el CAC Málaga, que a mí me fascinaba, ¿no? Juega un poco como las sombras del Teatro Negro de Praga, ¿sabes? Ese es el efecto, ¿no? Es como, esto existió, son como unos recortables, digamos, que hacíamos cuando éramos niños, yo lo pongo, parece sutil, parece delicado, pero es muy bruto, ¿eh? Y si de Brutus hablamos básicamente de Marcus Brutus, que es un pintor que vuelve a reflexionar sobre el concepto de las ideas del poder a través del retrato. De los personajes negros americanos del momento, los concibe como, bueno, realmente los dos cuadros son verdaderamente opuestos, ¿no? Uno habla más de la identidad de lo afroamericano, el otro hablaría más de los derechos humanos y de los derechos civiles en un país donde, si se dan cuenta, la bandera se está cortando. O sea, derechos civiles para quién. Él cuenta historias del cine, de la moda, de la fotografía, de la política, del arte, del pasado, del presente. Nuevamente esa conjunción de tiempos. El tiempo en el arte contemporáneo, en el arte posmoderno, ya no es lineal. Es absolutamente transversal, horizontal, vertical, oblicuo, se mezcla. Lo de antes puede pasar ahora, lo de ahora se puede imaginar en el futuro. Y de todos estos artistas a mí hay uno que me encanta, que es Amy Sheeran, que es una artista que también habla del mismo problema, de lo afroamericano, pero en entornos cotidianos. ¿No le parece curioso esas dos imágenes? Es que estoy... que las tengo aquí al lado, ¿no? Dos fotografías que ustedes reconocen perfectamente, ¿no?, porque son históricas, fundamentales en la historia de la fotografía, con esos dos cuadros que he buscado de ella, donde nuevamente desafía la percepción de la identidad. Ahora los protagonistas ya no son blancos del beso, los protagonistas son negros. Ahora esos obreros que estaban construyendo el puente de Brooklyn ya no son blancos, ahora es un negro mirando el horizonte. Hay como una intención de votar y de pensar que en un momento determinado los negros pueden tener la decisión de cambiar su propio país en el que fueron esclavos. Yo también decido. Es lo que ella está diciendo cuando I vote. Yo también decido. Y la historia que se nos ha vendido, la estética que se nos ha vendido, puede que sea una estética irreal, que no tiene nada que ver, al menos con la que yo vivo. Hilary Pecis hace algo parecido, pero desde la aparente dulzura. Ella pinta unas escenas de paz, serenidad, de la luz, casi no al estilo de, digamos, de Vermeer, pero como en lugares que aparentemente no pasa nada, donde la naturaleza muerta, donde los interiores reflejan un mundo tranquilo. Es como, no recuerdo el título de la película, que era un reality show, el show de Truman, ¿no? Ella está pintando el show de Truman. ¿No se dan cuenta que eso no es la realidad? Pero es una forma de hablar de la realidad. Ponernos algo tan sumamente evidente delante para darnos cuenta de que eso no es cierto. ¿Vale? Y esto no es un caso insólito. Es un caso frecuente en todo un grupo de pintores americanos.
y no solamente lo veremos más tarde, no solamente de Estados Unidos, de otras partes del mundo. Lamar Peterson se basa en estos tableros publicitarios para sacar elementos y nos habla de cosas tan sumamente cotidianas como los libros infantiles, como los cuentos, como las actividades educativas, como los folletos que se editan continuamente para anunciar ciclos de conferencias, o el absurdo de la cultura popular y del surrealismo. Todo eso junto hace que su aportación, su mirada al mundo actual, sea una aportación cuando menos intrigante, ¿no? Desde luego a mí me hace mucho más pensar esto que un Magritte. Pero es que es tan feliz el afroamericano actual, es que vive en un mundo de rosas, esas caras tan implacables de felicidad, de sonrisa, es que eso refleja la realidad auténtica. O bien optamos por lo contrario, que también existe lo contrario en el arte contemporáneo, en esta mezcla de elementos que estamos viendo y de posiciones absurdas, ¿no? En Estados Unidos y en África. Michel Armitage es un pintor keniata que ha pintado en Uganda, que ha pintado sobre las noticias que a él le impresionan en internet, en la prensa, etcétera, sobre algunos de sus recuerdos de infancia también, sobre algo que en Europa, en el mundo occidental conocemos como noticias falsas, pero que ellos tienen un concepto que nos es, especialmente a los españoles, muy conocido, que es el chisme. Siempre han existido noticias falsas. Y él habla de esto en su trabajo, ¿no? Y en este cuadro, en el que una persona parece que está levitando, que está pasando de la vida a la muerte, que está pasando de esta vida a otra muerte, a otro lugar, que está yéndose al más allá, simplemente está dormido. Es un autorretrato. Entonces juega con esos elementos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cómo plantean, a diferencia de los afroamericanos americanos, esta problemática de la situación los artistas africanos. Atanda Quadri es un artista verdaderamente singular, bastante joven. Habla obviamente de la dificultad de vivir en África, habla de la desigualdad económica, política, social, cultural, habla de la violencia, habla de lo cotidiano, habla de lo difícil que es ser homosexual en ciertos países africanos, porque a veces se nos olvida dónde vivimos, y vivimos en un lugar de suerte. Y entonces nos volvemos críticos con lo que tenemos aquí, cuando verdaderamente lo comprometido no es ser crítico con lo que hay aquí, sino que es comprometido con lo que está allí. O sea, lo que a mí me parece verdaderamente valiente no es ser feminista en España, es ser feminista yendo a defender los intereses de la mujer a Arabia Saudí, o negarse a ponerse un velo en el aeropuerto. Pero ¿quién hace eso? Es que cuando una política, no recuerdo su nombre, hace 3 o 4 años lo hizo, una política europea, alemana, que salió en toda la prensa internacional. Es un caso insólito. Y además es insólito que ella dijese que no era feminista. Lo mismo ocurre con el asunto de la defensa del género, ¿no? A veces somos tan sumamente, como diría, fariseos, de que parece que es muy cool defender determinados parámetros aquí. No, es verdaderamente importante defenderlos donde te juegas la vida.
donde el cambio está por venir. Y aquí, sinceramente, mi opinión subjetiva es que el cambio está, que es mejorable en todo es mejorable. Y el arte, es muy interesante que se esté haciendo eco de eso desde el compromiso de la pintura, porque parecía que hasta ahora esto era un territorio limitado a los artistas conceptuales y políticos. Por eso no entraba la pintura en las bienales de arte, porque no eran atrevidas. Y ahora, cuando nos encontramos con un artista como este, que en un país donde te juegas la vida cada día, pues resulta que él defiende y pinta sin rubor su sexualidad, eso sí me parece atrevida. Por otra parte, tiene la singularidad de mirar a lo europeo como paradigma. Atanda Quadri dice que para él hay un pintor en el mundo que se llama Francisco de Goya y que luego están todos los demás. Y de alguna manera esa impronta del compromiso de Goya aparece en todos y cada uno de sus cuadros. Y a mí eso sí me parece valiente. Pero el compromiso social, el SIDA, todo lo que es la reflexión postcolonial, el nacionalismo, el exilio, la necesidad de tener que migrar, las migraciones, ¿no? Las relaciones globales del poder, la explotación, están también en el trabajo de Pascual Martín Tallú, un artista de Camerún, que también expuso en el CAC hace unos años y que reflexiona sobre todos estos aspectos. He puesto una pieza del CAC, es esta, y una obra muy importante, que es esa de la esquina de abajo, que está muy cerquita de aquí, está en la Fundación Montemedio, en Cádiz. Volvamos a lo que a mí me divierte. A mí lo que me divierte pues es el arte americano. Es que donde esté Raymond Pettibon, que era un punk reconvertido, que se quite todo lo demás, ¿no? Y entonces, esa idea bueno, aquí hay un montón de cosas mezcladas, ¿no? Aquí hay influencia punk, influencia rock, el Black Flag, el New WA, la brutalidad policial, las new face, las fake news de la prensa, atreviéndose a meterse con el Washington Post, el deporte identitario, el cine negro, el cómic, lo que es, pero si se dan cuenta, lo pinta todo al mismo tiempo. O sea, no es que haga una película sobre cine negro, pues haga una serie de pinturas sobre cine negro, luego otra sobre béisbol, luego otra sobre el surf, y luego otra sobre, no sé, chicas guays paseando por Miami Beach. No, al mismo tiempo lo pinta todo, o sea, hace que las series se confundan, sean transversales. Y eso es una actitud que es la que convive en cada telediario. Bueno, yo ya veo telediario, porque me ponen de mala leche, ¿no? Pero eso es lo que pasa en la vida real. O sea, en la vida real ocurren muchas cosas al tiempo. Bueno, pues esa es la postura de Raymond Pettibon, que a mí me parece, no porque sea un top 100 del mundo, sino porque a mí me parece que está mucho más cerca de mi cultura, ¿no? De lo que yo puedo sentir y cómo yo ver el mundo, ¿no? Y de esa manera también hay otros artistas que desde una perspectiva de lo lejano han sabido acercarse para ver lo presente, ¿no? Kant Ossian es un pintor chino que ha vivido en Los Ángeles y que le enfrentó todo ese glamour inmediato de lo irreverente, ¿no? De lo irreverente, de la frivolidad. Pintar la frivolidad. Eso tiene su punto, Eso tiene un punto transgresor. Como tiene un punto transgresor, algo que está pasando en un grupo de artistas americanos que a mí me parecen fascinantes. Estas obras son de Christian Van Mienen, que aunque el apellido les pueda parecer muy flamenco, es un artista americano, que tiene una gran influencia de los surrealistas
que pinta como un hiperrealista, porque ese pelo no es una fotografía en la que él interviene. Eso está pintado al óleo, pero está pintado al óleo con los retoques de esas golosinas que ven por allí. Son como golosinas, ¿no? ¿Cómo se llaman estas golosinas? Gominolas, ¿no? Esas pequeñas gominolas que se van viendo por ahí. Y eso lo hace con aerógrafo. Es muy difícil con un aerógrafo hacer una obra tan hiperrealista, ¿no? Y en otros casos al superrealismo y dentro de la historia también ¿no recuerdan aquella famosa frase de yo lo que quiero es pintar flores? Pues este lo que quiere es pintar flores. Pero ahí aparece David Lynch para romper lo previsible. ¿Entienden? O sea, nada parece lo que es. Y luego, en esos tatuajes de esa mujer tan bella y tan aparentemente sexual, los temas que plantean esos tatuajes son de violencia, de sexualidad, de drogas, de, bueno, verdaderamente lo opuesto a lo que la aparente belleza nos plantea. Lo mismo que algunos de las golosinas que aparecen en esos cuadros, ¿no? De este estilo hay otros muchos. Bueno, les decía, es que este grupo de artistas son todos chicanos. Mario Ayala y algunos otros que iremos viendo son artistas de segunda generación americanos que están hablando de cosas que a ellos no ven en las películas la cultura de tunear los automóviles, los coches, que en Estados Unidos ocurre fundamentalmente en esas zonas de Estados Unidos, del aerógrafo nuevamente, de los tatuajes, de la publicidad, de la sexualidad. O sea, ahí se ven caras. Ese ojo es absolutamente, es que no se ve apenas, pero ese ojo que están viendo ahí es absolutamente, no sé si con la imagen en grande se puede ver porque distorsiona un poco el tamaño, ¿no? Pero cuando ustedes ven el cuadro real es absolutamente hiperrealista. Dudas de que esté pintado con ser una fotografía, ¿no? Y entonces hablan de las influencias de sus culturas originales, que en muchos casos ellos las conocen a través de sus padres o de sus abuelos, y lo que ellos están viviendo en este momento en Estados Unidos. Y esa lucha, esa confrontación cultural, está haciendo que estos artistas que eran absolutamente underground, outsiders, hace escasamente 10 años, estén ocupando ahora las salas de las mejores galerías de Estados Unidos y batiendo récords en las subastas de Estados Unidos. Si veíamos cómo Van Minen miraba a Otto Marseus, miren cómo mira Alex Becer por ejemplo, a Vincent Van Gogh, o cómo le atrae el espíritu expresionista, ¿no? Pero, ojo, es que el tema no se aleja de su propia cultura. El tema del blues, del jazz, de lo popular, de pintar, yo qué sé, pues las camisetas, ¿cómo se dice?, chicanas, clandestinas, porque a veces las hacían porque ponían mensajes provocativos y no las podían comercializar entero. Todas estas cosas, que es la voz del barrio, la voz a veces incluso de la banda, ha llegado al arte culto. Y esto es algo insólito en la historia del arte. Esto es algo propio de la posmodernidad. O como por ejemplo ocurre con Eduardo Sarabia, en esas aparentes bellas porcelanas de influencia nuevamente occidental, lo que aparecen son siempre las referencias a la droga, a la violencia, al tráfico de armas, y uno se plantea, ¿por qué están sobre unas cajitas de frutas? Bueno, primero no son cajas, simulan cajas de frutas, son cajas de madera, que es el embalaje de la cerámica que tiene encima, pero es que lo curioso es que en México la droga se transporta en cajas de frutas y los billetes de retorno se traen en cajas de frutas. O
sea, nada es lo que parece. Y al nada ser lo que parece, pues obviamente nos encontramos con una propuesta estrictamente posmoderna. ¿Y lo posmoderno pasa en África y en Estados Unidos o también en Europa? Claro que pasa en Europa. En Europa tenemos una suerte de pintores verdaderamente, probablemente irrepetible en un lugar tan concreto y tan cercano y tan próximo como es Bélgica, ¿no? Luc Tuymans, habrá algunos más, ¿no? Pero estos artistas exploran la relación de la gente pues, con la historia y también de cómo ignorar la historia, de cómo ocultar lo que verdaderamente es importante, ¿no? Hay aspectos claves, como en Wilhelm Sarnal también lo había, en la Segunda Guerra Mundial, pero hay algo que es muy transgresor, que es la reivindicación de la pintura. La pintura como un elemento auténticamente revolucionario. O sea, lo cool no es hacer irnos a la memoria al estilo de, no sé, incluso de como está planteando desde hace 25 años el Reina Sofía, ¿no? Como un ejercicio de lo intelectual. No es que lo intelectual, señores, es moderno, eso es moderno, eso está pasado de moda. Lo moderno ya es antiguo. Este es el concepto clave. Sin embargo, si tú planteas lo histórico desde un punto de vista banal, eso sí es transgresor. Eso sí es posmoderno. Eso sí que no se había dado antes en la historia del arte. Y el ejemplo de Luc Tuymans es, de alguna manera, parecido al de Michael Bornemann, por cierto, artistas que todos hemos traído, y son la clave del entendimiento del arte de lo que está pasando hoy en el mundo. Michael Bornemann, que aunque procede, digamos, de la aeronáutica y del cine, sus grandes referencias están en Degas, en Manet y sobre todo en Velázquez. Como un pintor que procede de la fotografía y de lo tecnológico puede ser transgresor tomando como referencia a Degas o Velázquez o a Manet, haciendo y reivindicando el valor de la pintura. Hoy, reivindicar la pintura hoy, es que parece, no sé, como de perogrullo, ¿no? Pues eso es importante. Y eso se ha hecho bien en la Europa occidental, digamos, de la herencia occidental, pero, bueno, aquí podríamos hablar de más, creo que no recuerdo todos los artistas que he metido, si les soy sincero, sí, no voy a decir otro nombre porque mire, al final lo metí. Lo han hecho mal, ¿no? Pero también ha ocurrido más allá de nuestros ámbitos estrictamente europeos, y es el trabajo de Neo Rauch, ¿no? Neo Rauch vuelve a mirar la historia del arte europeo desde una perspectiva de que él él es el artista más importante de la escuela de Leipzig y por tanto la influencia de las vanguardias rusas del realismo soviético está muy presente en su trabajo, ¿no? Pero si se dan cuenta hay una deformación en los tamaños de esas dos imágenes. Hay un cambio, digamos, esa flauta no es una flauta, la de esos músicos, digamos, de ejércitos antiguos. No, son referencias al realismo, a las vanguardias históricas rusas, y al de Stil también, o sea, a de Stil y a las vanguardias rusas. Ahí está Malevich, ahí está Mondrian, pero coinciden en un elemento en el que se inventa, ya saben que esto, bueno, Peter sabe leer alemán, yo lo sé porque me lo dijo el artista, sino es que hay que cambiar los poderes del mundo del arte, ¿no? Y eso es lo que el artista viene a explicar en esto tan sumamente, no sé, cercano a Magritte o incluso a los muralistas mexicanos, ¿no? Rompiendo la intersección, las líneas de fusión que existen entre la vida con las políticas de alineación industrial, ¿no? La crítica al nazismo, al fascismo, a los totalitarismos. O sea, Neo Rauch plantea la pintura no como Richter, no,
bueno, no como Gerhard Richter, sino más bien como Daniel Richter. Lo plantea como un acto político. Y eso sí vuelve a ser novedoso. Alguien me dirá, hombre, los pop lo hicieron, sí, pero de una forma muy obvia, no de una forma tan sutil, tan oculta, mezclando elementos del pasado con los elementos del presente. De esa forma nunca se había hecho. Y en todo este escenario, exceptuando en un par de ocasiones, básicamente casi la segunda imagen que les puse, alguien de ustedes se preguntará, ¿y no hay mujeres en la historia del arte contemporáneo? Hombre, alguna hay. Y ahora me voy a detener en las que a mí me interesan. Que muchas de ellas no son las que son previsibles. Algunas son verdaderamente, ¿cómo decirlo? Algunas son políticamente incorrectas. Esta es la que iba a citar antes cuando hablaba de Borremans y de Luc Tuymans. Claro, la tercera en discordia sería Marlene Dumas. Marlene Dumas es una pintora sudafricana que vive en Ámsterdam, que habla de la realidad del cuerpo, de su dimensión psicológica, que habla de la mujer, que habla de la vida y de la muerte, que habla de los momentos limítrofes, de los lugares limítrofes, de el ser humano como... ¿Cómo podemos plantear el ser humano desde la crítica contemporánea? Con identidad social, con identidad racial, con identidad sexual. Pero ojo, en Europa. Y eso verdaderamente la hace una artista para mí indispensable. Otra artista que a mí me interesa de una forma especial, no solo por su estética, sino por lo que podríamos denominar una utopía moderna, ¿no? Esa capacidad de dar lo bello y al mismo tiempo estar mandando mensajes de cómo se ha evolucionado la historia del siglo XX y cómo la mujer ha sido alguien ignorado a lo largo del siglo XX. Aparece la moda, y aparece la industria del ocio, aparece el simbolismo, aparece lo industrial como algo que solamente estaba utilizado bueno, desde un punto de vista casi político, ¿no? Fundamentalmente socialista. Toda esa crítica del consumo, del diseño, del feminismo, de la cosmética, aparece reflejado en su obra. Y otra mujer que a mí me parece verdaderamente fascinante, de la que me conmueve, es Marlene Carpenter. No todas, o sea, estamos hablando de artistas que están en Holanda, que están en Gran Bretaña, que están en Alemania, que están en Polonia, y que juegan con el rol de la mujer, en algunos casos muy provocativo como Carpenter, tratando de buscar la provocación de lo obvio. Ya no que sabemos, pero que el mero hecho de reflexionar sobre ello deja en una posición de inquietud al espectador, ¿no? O de Lucy Mackenzie, es una artista que trabaja también sobre la propia historia del arte, sobre la propia historia del arte reciente, sobre todo de qué ha pasado en Europa después del periodo de entreguerras, ¿no? Que habla también de la novela negra. Es más, ella ahora está escribiendo novelas policíacas, ¿no? Algunas de los trabajos que hace se basan en el apropiacionismo de las imágenes iconográficas de muchos carteles de los años 70. Los modifica, los recodifica y les sirve para entrar en el mundo del diseño, en el mundo de la publicidad, en el mundo de la moda, en el mundo del cine, en el mundo de la literatura, en el mundo de la música. Ha creado una tienda, un bar, una casa discográfica, ha escrito novelas, ha grabado películas, pero es como un Leonardo da Vinci del siglo XXI, con sus mismas obsesiones.
Y aunque la mujer está muy presente en cada uno de todos estos artistas que estoy citando, hay una que a mí verdaderamente, bueno, no solamente a mí, supongo que a todos ustedes, sino que a gran parte del mundo de la gente del arte le parece, no sé, la artista, ¿no? Marlene Dumas, bueno, ahí estarían las dos, ¿no? Hablando de los cánones que nos ha vendido básicamente la publicidad y el cine americano de lo que es la mujer, el cuerpo de la mujer y su simbología, ¿no? Esas mujeres descomunales, siempre desnudas, en escorzos verdaderamente insólitos, con pliegues no atractivos, con arrugas, con cicatrices. Es la pintora opuesta a la idealización de la belleza. ¿O es que no hay aquí belleza? Claro que hay belleza. Y no es la belleza de Rubens, no, es una belleza de la realidad. Porque es que la realidad es bella. Y el compromiso con solamente plantear desde los poderes políticos, y hablo de poder político, no me refiero, no, mal expresado, de los poderes de la cultura, solamente un tipo de estética, sobre todo en Hollywood, pues me parece verdaderamente limitado, ¿no? La revisión del arte tiene en Adrian Gheney el paradigma el máximo elemento del paradigma de la autenticidad. Alguien me podrá decir que aquí está el expresionismo abstracto, y yo se lo aceptaría. Alguien me puede decir que aquí está el pop, y yo lo aceptaría. Alguien me podría hablar de Freud, y yo se lo aceptaría. De Bacon, y se lo aceptaría. Alguien me podría hablar de que las referencias al desarrollo científico en este cuadro que precisamente se titula Autorretrato con Darwin, obviamente está. Pero claro, si encima vinculamos este cuadro a esta referencia de Francis Bacon, nos parece todavía mucho más obvio. Pero es que Francis Bacon, y no me refiero al Inocencio con Velázquez, sino a otros muchos momentos, no es único. Ese grito desgarrador de Francis Bacon no es la primera vez que lo hemos visto en la historia del arte. Lo hemos visto en Giacometti, en Munch, ha sido un elemento repetitivo. La historia del arte como yacimiento, como mina, como recurso para recodificar la historia actual de la pintura. Podemos entender lo actual, pero podemos recodificar y reinvestigar sobre el pasado. Pero es que lo hacen nuestros artistas cercanos, o es que no lo hace Santiago Ibáñez o Jan Peiming, dos artistas que por supuesto han expuesto en el CAC, con Goya. Pues es que todos lo hacen con todos. Y sacarle partido a la historia del arte me parece en este momento algo verdaderamente fascinante, enriquecedor y que al mismo tiempo es transgresor. Y como lo cambiamos, como hoy no vemos el concepto de imperialismo o de invasión como se veía en el siglo anterior, pues nuevamente es un principio posmoderno. Porque si lo miramos igual sería moderno, sería un problema de representación. Y aquí no estamos hablando de representación, aquí estamos hablando de recodificación. Ahí tienen a Jan Peiming. ¿Lo ven ahora? ¿Y es que solamente Jan Peiming? No. Fíjense, estamos hablando de un artista chino, que sí que vive en Dijon, pero es un artista chino. Por tanto, de una cultura muy alejada a nuestra cultura. No, es que otros artistas chinos, como Sen Fanxi, ¿no les recuerda algo este cuadro de Sen Fanxi? ¿No le recuerda a Dorero? ¿No le recuerda a Joseph Beuys? Tiene además una singularidad que no sé si se aprecia, pero
Bueno, cuando la imagen es pequeñita en el ordenador se ve muy bien porque tiene mucha más calidad. ¿No ven aquí una mancha negra y un reborde blanco? Prácticamente en todas las rayas se aprecian 2 y 3 colores. Y es porque es un pintor que pinta con 2, 3, 4 colores al tiempo. Pone así los dedos y coge 2 pinceles con diferente color y crea las sombras, la profundidad, la distancia, la tercera dimensión en el mismo momento que pinta. Y eso sí es innovar. Pero ojo, lo está haciendo desde la perspectiva de pintor chino que pinta en Pekín, con influencia europea y yendo a las colecciones de Louis Vuitton. O sea, si no hay algo más contradictorio que eso, venga de eso. Esta semana, o sea, mañana, hoy es jueves, miércoles, pasado mañana se va a inaugurar una exposición que les invito a que no se la pierdan como algunos de estos artistas, aquí abajo. Y el artista que, bueno, voy como 4 páginas más adelante de lo que tengo escrito, entonces tengo que acabar buscando, hablo sin mirar, ya no sé ni por dónde voy. Si hay algo verdaderamente importante en este momento, es que en el siglo XXI también existe el arte pop. Pero no es un arte pop como el anterior. La historia del arte pop del siglo XXI está por escribir. Y nos vamos a encontrar como algunos artistas hablan fundamentalmente del concepto de transgresión. Y de ironía, y de chiste fácil. Pero cuando Philippe Gaston nos habla de la perfección del racismo a través de los capirotes del Ku Klux Klan y de esos cuerpos de sufrimiento aplastados, donde solamente vemos en muchos de sus cuadros las suelas de los zapatos, de cuadros que solamente son suelas de zapatos, no llegas a ver, o sea, no hay un horizonte para ver el resto del cuerpo. Pues dice, bueno, pues es simpático, es relativamente atrevido, es gracioso. Una crítica de lo no aceptable, pero de una forma, ¿cómo se diría? Tranquila, amable es la palabra. Por este cuadro se tuvo que suspender su exposición en el Brooklyn Museum, ante las críticas de la opinión pública. Y se suspendió su exposición hace solamente 8 años, en nuestro siglo, en Nueva York. Es muy fuerte el realismo artificial, ¿no? Que juega entre lo europeo y lo americano, entre lo... es que no se me ocurre un sinónimo en este momento de grotesco, ¿no? Pero sería el feísmo, ¿no? Cómo el feísmo puede traspasar el equilibrio del surrealismo, el equilibrio del expresionismo, del realismo, para inventar un nuevo estilo de arte. Ojo, no solamente en América, también en Andalucía. Y ahí está Matías Sánchez, uno de los pintores españoles con mayor éxito en este momento, verdaderamente conmovedor, de lo que es lo underground, lo contestatario, lo irreverente, lo canalla, si se me permite la terminología, a veces lo cruel y lo resentido también. Todo esto aparece en la pintura de Matías Sánchez, un pintor que está teniendo un éxito arrollador fundamentalmente en Asia, ¿no? Como de alguna manera, pero de una forma mucho más poética, literaria, sutil, lo hace Cristina Lara. Y si se dan cuenta, esta estética de lo grotesco, de lo teatral,
perdonen porque estoy tratando de recordar un libro, pero es que ahora no me viene a la cabeza. Es que el cuadro me recuerda siempre un libro, ayúdenme por favor, de Álvaro Cunqueiro, que habla de unos muertos que van en una... No lo leí. ¿Eh? No lo leí. Es muy divertido. Bueno, me acordaré. Bueno, pues habla de esa parte literaria, ¿no? Para eso me quería referir, ¿no? Ese aspecto grotesco de lo hiperreal lo encontramos en Catijeca. También, ¿verdad? Fíjense si es grotesco que aparezco yo. Y mi hijo. ¿Verdad que soy yo? Ese es mi hijo. Pero eso es muy grotesco, ¿no? Y la influencia de esto literario en la pintura que se está haciendo también tiene que ver con un cierto humor negro. Cuando antes hablábamos de Philip Stone, aquí hay humor negro. Cuando hablamos de Josh Kondo, hay humor negro. Cuando hablamos de Matías Sánchez, hay humor negro. Cuando hablamos de Manuel León, también hay humor negro. ¿Recuerdan algún cuadro que hay en este museo? Cuando él hizo aquí hace unos cuantos años una exposición de aquellos capirotes que él plantea, no al estilo del Ku Klux Klan, sino al estilo de una crítica de lo actual desde una perspectiva del barroco. O sea, cada uno de esos cuadros tiene ese viaje del pasado al barroco, a la herencia incluso de lo flamenco, la pintura flamenca, y va más allá, porque ahora incluso incorpora elementos del cómic, bueno, más que del cómic, de las películas infantiles. Sí, tiene un nombre. De los dibujos animados, vamos, de toda la vida de Dios, ¿no? Y eso lo vemos también en la obra de Farad, de Mijael Farad. Solo que en este caso vuelven a aparecer los cuadros dentro del cuadro, al estilo de David Saleh, vuelve a aparecer la problemática religiosa. Aquí algunos de ustedes conocen perfectamente lamento no haber metido, ahora me estoy dando cuenta, una imagen de, por ejemplo, de Shirin Nesri, para darnos cuenta de cómo desde el mundo islámico se puede ser crítico contra el mundo islámico, pero también se incorporan los dibujos animados y también se incorporan las referencias a la historia del arte, sobre todo al arte minimal y al arte posgeométrico. Y esa suma de mensajes dispersos, inconexos, los tenemos también en Ryan Travis Christian. Nada es lo que parece. Eso tan sumamente divertido, ese juego de niños, oculta verdaderamente una referencia, por una parte, a la animación, a la ilustración clásica, al gato con botas, por decirlo de alguna manera, pero también a las vanidades domésticas, a las vanidades sociales, a las vanidades de nuestra vida contemporánea, ¿no? Hay algo divertido, pero hay algo que confunde, hay algo que está siempre fuera de lugar, hay algo que no encaja siempre en su trabajo, ¿no? Y si hay alguien que está fuera de lugar, no solamente porque las imágenes puedan ser extrañas y porque esos dibujos animados a lo mejor podrían asustar a los niños más pequeños por su violencia, ¿no? Es el aspecto de la democratización del arte. Todos tenemos, cuando se habla de democratización del arte, en mente a Warhol. Pero Warhol ya hemos dicho que el primer movimiento pop es anterior a los 70, luego es moderno. ¿Es que acaso hay una democratización posmoderna? ¿Existe? Existe. Esa democratización posmoderna es Cos.
¿Recuerdan aquella gigantesca escultura que trajimos aquí, de más de 20 toneladas, que pusimos en el CAC y tuvo, no sé, miles de personas, ¿no? La mezcla, la utilización por parte del artista de todos y cada uno de los elementos que estén a su alcance, desde la publicidad a la imagen de televisión, al cómic, a Mickey Mouse, que lo ha explotado hasta la saciedad, al Bob Esponja, a los pitufos, al Simpson, al muñecote de Michelin, todo, a Snoopy. Snoopy lo ha utilizado hasta la saciedad, cambiando siempre el mensaje, la codificación de su discurso y cambiando, por tanto, la percepción de la realidad. Eso es democratizar. A veces, con los companions se creó un cierto humor negro, ¿no? De decir, somos figuritas basadas en, yo qué sé, en Mickey Mouse, pero estamos tristes porque el mundo es dramático que nos ha tocado vivir. Eso es democratizar. Pero eso mismo que se da en el arte americano con COS, se da en el mundo asiático con, ahora estamos muy acostumbrados a ver su obra porque como Luis Butón, la ha utilizado a esta artista para intervenir en su última obra y ella misma se ha involucrado ocupando con una gigantesca escultura todo el edificio clave de Louis Vuitton, pues hay algo psicodélico en esto, hay algo de que alguien se ha fumado, y puede ser LSD. Quiere decir que algo no es creíble, no podemos ver el mundo así con puntitos de colores. Alguien se ha fumado algo. Ese es el pop que ella plantea, el de estamos hartos de que para que triunfemos como artistas tengamos que ir al mundo occidental, triunfar allí y regresar a nuestro país. Eso pasó con los artistas españoles, tenían que ir. Si tú eres artista español, aquí estáis unos cuantos artistas, si no habíais ido a Nueva York, aunque fuera un mes, no erais nadie. Pues lo mismo ha pasado con el pop asiático. Si tú no ibas a Estados Unidos y triunfabas en Estados Unidos o alguno de los grandes coleccionistas europeos no te compraban una obra, tú no eras nadie en esto, en Japón o en Corea o tal. Y ella habla de ese, el no sensei, digamos, de la filosofía japonesa, ¿saben? De un rechazo a la academia de lo, digamos, de tener que aceptar lo que tus maestros te decían. Y ella se negó a aceptar lo que decían sus maestros. Algo que rompía con toda la tradición, no solamente artística, sino filosófica de la cultura china. Algo que le pasó de alguna manera a Murakami cuando, de alguna manera, se inventa, bueno, esta especie de gran trofeo, de gran frutera, eso no, como, no sé, se llama frutero, el jarrón que tiene la fruta, donde él acumula, no sé cómo se llama, acumula todas y cada una de las psicografías que le preocupan, ¿no? Convirtiendo cada uno de ellos en una simbología para las grandes marcas de moda. Y entonces ahí sí triunfa, y ahí ya puede retornar a Japón en un viaje de, digamos, que venía de la naturaleza original nipona a el éxito popular en Estados Unidos, pasado por las grandes colecciones, digamos, de la moda de Europa, ¿no? De las marcas de lujo, para volver a Japón como el gran héroe del pop asiático. Es absurdo, es todo absurdo, es que este mundo está enfermo, es que este mundo está loco, necesita un termómetro. Ya lo decía Aquino, es el mejor filósofo del mundo contemporáneo. Estas enfermedades de este mundo que está chavado, perdido, y en el que hay que hacer todo este tipo de combinaciones para que alguien triunfe, para que a alguien se le pueda entender, pues Quino lo decía, pero también Mr. Yanni, con esas
figuras que están de niñas pues permanentemente enfadadas, disgustadas, no aceptando la realidad del mundo, no comprendiendo ni siendo partícipes de las enfermedades del mundo, ¿no? Ese mundo que es como de una subcultura otaku, ¿no? Caótico, yo diría barroco, que procede del manga, del anime, de la ciencia ficción, que mezcla el horror con el cómic. Ese caos, esas niñas están enfadadas. ¡Ojo! No solamente las de Mr. Yanen o las de Kino están enfadadas, por supuesto, lo están las de Yoshitomo Nara. Y Yoshitomo Nara nos presenta continuamente un mundo que él no comparte. Un mundo en el que los niños no comprenden lo que los mayores estamos haciendo. Un mundo que nos recuerda que algo hicieron mal los modernos cuando este es el resultado. Claro, es un resultado enfermizo, peligroso, es un resultado que a veces habría que cambiar. Él tiene varios cuadros con siempre el mismo texto de Change the History. O sea, cambiemos la historia, cambiemos nuestra forma de vivir, cambiemos nuestro mundo. Algo estamos haciendo mal. Y nos lo están haciendo ustedes, los señores mayores, a los niños. ¿Quién más ha hecho esto? ¿Esto le recuerda a alguien? No le recuerda a Javier Calleja, al pintor español, al artista español más internacional en este momento, al tipo que se le ha... Ah, coño, que es malagueño, se me había olvidado este detalle. Hombre, es que era ayudante en el CAC de montaje, también se me había olvidado. Ah, es que hizo aquí su primera exposición, también se me había olvidado. Pues este tipo ha sido el que ha codificado este año el Mickey Mouse en su aniversario para todo el mundo. El que la Rolls-Royce, emulando a la BMW, ha empezado una colección de Rolls-Royce interpretados por artistas y ha elegido a él como el primero del mundo. Pero nuevamente sus personajes están enfadados con el mundo. Nos están mandando un mensaje de por aquí no vamos bien, esto no es arte, yo soy un personaje colgado, esperen a ver qué viene. Ese waiting for a while es como premonitorio a lo que haya de venir. Y miren aquellas imágenes y las de Mauricio Catalán. Mauricio Catalán, cuando obra que estuvo expuesta aquí en el CAC, basada en Joseph Beuys. Ese es Joseph Beuys, él interpretándose a Joseph Beuys. Claro, el arte conceptual ha muerto, es lo que nos está diciendo Mauricio Catalán. Y lo que nos está diciendo Javier Calleja es, cuidado, que el arte crítico también ha muerto. ¿Qué pasa mientras tanto? Yo ya no lo sé, pero espero que ustedes lo vean y lo disfrutemos juntos. Muchísimas gracias. Lo que he entendido que es el posmodernismo. Y ya me he respondido a mi pregunta de si yo soy o no posmoderno. Primero, pienso que este museo es posmoderno. No solo por los artistas que ha estado exponiendo hasta la fecha, sino porque nada es lo que parece, irracional, lo mezcla todo, tiene sentido del humor y reinterpreta la historia del arte. Con lo cual, yo soy posmoderna. ¿Este museo también? ¿Es una pregunta retórica? Lo que tú quieras. Sí. Algo que nace en la posmodernidad, que nace, o sea, los que han seguido con cierta, no digo asiduamente, con cierta frecuencia, lo que hemos ido haciendo en el CAC se dan cuenta de que hemos ido apostando no siempre por lo predecible. No hemos traído siempre a los... El que viene pasado mañana es un artista absolutamente irreverente, es algo rarísimo, es un pintor raro, ¿vale? Entonces, claro, no es lo predecible.
Cuando tú crees que desde un museo tienes que tratar solo de explicar lo que tiene que ver con la historia del arte, pues claro, se quedan muchas cosas fuera. Si tú solamente haces eso, eso es lo moderno, es atenderse a la norma. Y lo que no estaba... ¿Ustedes creen que al mismo tiempo que había expresionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, al mismo tiempo de eso no había otros artistas que estaban fuera de esos grandes movimientos, que no conectaban con esas líneas? ¿Sabemos algo de ellos? Han desaparecido de la historia. Y entonces, a mí me parece que es interesante no solamente apostar por los grandes nombres, no solamente traer a los artistas claves del mundo del arte, obvio lo de Marina Abramovic, es obvio lo de Richter, es obvio, no solamente esto, sino traer a esos otros que están colateralmente haciendo cosas que no son previsibles, que no nos esperamos como visitantes a un museo, que alguien se va a atrever a meterles dentro de un museo. Y eso siempre me ha parecido interesante. Hombre, cuando nosotros empezamos por sistema a hacer exposiciones de artistas de street art o de urban art, ningún otro museo español lo había hecho. Ahora resulta que el Sofá de San Francisco ha creado toda una línea de eso. Vale, sí, ahora. Pero es que nosotros ya hace un montón de años que lo empezamos a hacer, con Miss Van, con Gier, con Sefar Feiri, con DeFace, con un montón. Entonces, eso sí sería, si entendemos, si yo te quiero entender como mezclar aquello que no siempre está en el lugar adecuado, sí es posmoderno.